Bueno, vimos la clase pasada que existen dos reinos en el ámbito espiritual, que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas, además de un reino natural en el que todos vivimos, nos desenvolvemos, en el que tenemos una vigencia, un día de inicio y un día de final. Cuando nacemos, respiramos, es el primer día de vida que la gente naturalmente considera, pero considera el hecho de que la palabra de Dios nos instruye que nuestro embrión vieron sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, allí empieza la vida. Aunque la mamá no se haya dado cuenta, ya se están multiplicando las células, dividiéndose, multiplicándose, y para cuando pasa un mes, ya tenemos el frijolito con su cerebrito. Ese que va a tener la conciencia de lo bueno, de lo malo y de la presencia de Dios o no. Imagínense qué maravilloso. Entonces, desde ese momento hay vida. Y desde ahí hasta el momento en que entreguemos el último aliento y volvamos al polvo de donde fuimos tomados, ahí se acaba nuestra vigencia, a menos que Cristo venga y seamos arrebatados, como dijo Pablo. Entonces los que habemos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Me encantaba, Pablo tenía una fe espectacular. No había muchos años de diferencia en que Cristo había venido y se había marchado y que quería que todo el mundo fuera salvo, pero ella decía, y los que habremos quedado, tenía bastante fe. Entonces, entendamos así, el poder es la fuerza para gobernar. ¿De quién es el poder? Proviene de Dios. La autoridad es el derecho que Él nos da a nosotros de poder ejercer esa fuerza, ese poder. Ajá. Autoridad y poder son gemelos, no funciona el uno sin el otro. Yo puedo tener mucha fuerza, mucho poder, pero no puedo ejercerlo con la autoridad. Y un ejemplo tangible de esto sería Sansón. Sansón tenía el poder, ¿cierto? Tenía la fuerza, el arrojo, había sido diseñado específicamente para ser un juez libertador de los hebreos contra los, ¿se acuerdan? Los filisteos, ¿verdad? Contra los filisteos. Entonces, Sansón tenía el poder de parte de Dios, había sido preparado, dice, desde el vientre de su madre. Dijo, darás a luz un hijo que será nazareno, no tomen, no le vas a pasar navaja en su cabello, en su cabeza, le da todas las indicaciones. Pero él no ejerció la autoridad de parte de Dios, porque puso sus ojos en lo natural. ¿Y quién estaba ahí en lo natural? La Dalila, ¿verdad? Y entonces se nos clavó por un ladito y se le olvidó cuál era el propósito de su vida. ¿Cuánto no nos ha pasado eso alguna vez en alguna etapa de nuestra vida? Bueno, no es lo mismo tener el poder que ejercer con la autoridad que Dios nos ha dado, ese poder que Dios nos ha dado. Por eso es bien importante cuando el apóstol Pablo nos enseña, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y en nosotros. Hay una diferencia. El Espíritu de Dios está en todo lugar porque Él es omnipresente. Y dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Pero la diferencia es que esté en mí, que yo pueda obedecerlo, escucharlo y por lo tanto hacer lo que tengo que hacer, que es obedecer su palabra. El problema de la iglesia no es un problema de poder. ¿Por qué? Porque cuando fuimos constituidos hijos de Dios, Él nos dio su poder, sino que la autoridad para nosotros es el problema, porque la iglesia ha cedido demasiado territorio al enemigo. Por ejemplo, algo que no es bíblico y que tomamos bien a la ligera hoy día. No sé, la iglesia tradicional, bueno, cuando yo me casé hace el 18 de septiembre fueron 31 años que yo me casé, cumplimos 31 años de casados. En ese entonces, cuando yo me estaba casando hace 30 años, pensábamos que el matrimonio de los hijos de Dios, de los cristianos, es para toda la vida. O sea, no hay manera. Tú tienes que elegir sí o sí bien alguien que piense que Dios es lo más importante en su vida, de lo contrario no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay comunión de la luz con las tinieblas. A nosotros nos enseñaron eso. Y cuando yo me casé, yo estaba consciente de ello. Hoy día, en la iglesia cristiana, hay más divorcios que en el... Se ha incrementado alrededor de un 400% el divorcio en las iglesias cristianas, entre los que decimos conocer a Dios. Eso no puede ser posible.
No puede ser posible que nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes, nuestros adultos jóvenes estén pensando que si no funciona se divorcian y que no pasa absolutamente nada. Eso es una mentira del diablo. Él vino para robar, matar y destruir. Y desde el momento en que el vínculo matrimonial tiene una relación en lo espiritual y Dios significa o simboliza a su iglesia como una novia, como una esposa, y Dios no abandona a su esposa, Dios no abandona a su iglesia. Entonces, nosotros, ¿qué modelo estamos siguiendo? Ahora, hay otra corriente en la iglesia. No hay que casarnos luego, ¿para qué? Hay que ver si funciona. Eso es un lecho con mancilla, no es bíblico. No vamos a tener hijos ahorita, ¿para qué? El mundo está tan mal, no hay que tener hijos. ¿Quién dijo? La palabra de Dios no manda eso. Dijo, son juzgada el mundo y dice, henchid la tierra, ¿no? Que demos a luz hijos. Nuestros hijos deben dar a luz hijos. El matrimonio, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, las chicas buscan a los chicos, eso no es un proceso bíblico. Dice que el hombre que hay esposa, hay el bien. ¿Quién es el que busca? El caballero. Y la dama es la que tiene que estar a las vivas, porque si diezma o no diezma, ahí empieza un punto rojo para nosotros. Si no diezma, le roba a Dios, y si le roba a Dios, ¿usted qué espera? ¿Sí me explico? Para empezar, corrientes del mundo que se filtran en la iglesia y no pasa nada. Y la chica de 30, 40 no tiene ni idea ni intención de casarse porque, pero tampoco de guardarse. Son corrientes del mundo. Nosotros debemos someternos a Dios, resistir al diablo para que huya de nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Llenarme de la palabra en mi pensamiento para que caiga mi corazón y yo pueda controlar mis emociones, mis sentimientos y actuar en consecuencia en una conducta que se somete a la voluntad de Dios. Amén. Dice, la batalla es del Señor. Es Jehová quien está con nosotros como poderoso gigante. Es Él quien pelea la batalla por nosotros. Entendamos, mis amados hermanos, Dios no nos mandó a la guerra. Entonces decíamos, en México hay un dicho que dice que no nos mandan a la guerra sin fusil, ¿verdad? O sea, que no vamos a la guerra sin armas. Entonces, Dios no nos manda a la guerra espiritual sin armas, porque nuestras armas son poderosas en Dios. Si usted y yo estamos en Dios, Él nos manda con sus armas. La semana pasada vimos la armadura, ¿cierto? En Efesios, ¿qué? 6. Y describimos a grosso modo de qué se trata, qué cubre, cuál es la importancia sí o sí de usar la armadura de Dios. No es que yo me levante todos los días y me pongo el yelmo, me pongo la coraza, no es así, sino que yo todos los días sea consciente que necesito el evangelio, necesito la verdad, tengo que moverme en el modelo del Padre para que yo pueda ejecutar la buena batalla. Él ya peleó, ya nos dio la victoria y nosotros debemos que someternos y resistir. ¿Qué quiere decir resistir, mis amados hermanos? Aguantar. Aguanta, porque ya la batalla fue ganada, solo tú tienes que resistir. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar y que cuando pase tú vas a estar victorioso. Pero ¿qué necesitamos hacer? Resistir. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a soportar? ¿Cómo vamos a aguantar? ¿Cómo sí la vamos a hacer? Sometidos a Dios. ¿Y dónde empieza la batalla? Hágale así, aquí, en mi mente, en mis pensamientos, con lo que yo someto a Dios o no. Porque mire, es bien fácil cuando tenemos una prueba y nos cuestionamos y en automático estamos adorando a Dios y viene la prueba y lo primero es que hacemos, tengo dolor, mira lo que me está pasando. Y lo primero que hacemos es bajar la cabeza y miramos el problemón, miramos la necesidad, miramos la enfermedad, miramos lo que sea que se le haya puesto enfrente, miramos primero. Y luego, ay, ¿será posible? Dios mío, ayúdame, mira, y vemos así aquí el problema, no vemos más allá de nuestra nariz. Y resulta que lo único que nos toca es resistir. Y el diablo va a huir, la enfermedad se irá. Y si no se va, aquí viene el problema. Y si no se va, la enfermedad, si es un proceso largo, ¿qué dijeron Sadrach, Mesach y Abednego? Que eran Misael y Uziel, no era, esos eran sus nombres persas. Pero ¿qué dijeron estos muchachos? Nuestro Dios nos puede librar de tu horno y de tu mano.
y si no nos librara, de todas formas no nos vamos a postrar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me puede librar si Él quiere, pero si quiere que yo me quede aquí y que para este tiempo y para esta hora llegué y hasta aquí se acabó el asunto y yo me voy a dormir o me voy con Él, ¿vamos a dejarlo? Si lo vamos a abandonar, dice, ya sea que muramos o vivamos, ¿de quién somos? Del Señor. Y aquí es donde empezamos. De veras, así como lo leemos, lo tenemos introyectado en nuestro corazón. Bueno, lo tenemos asimilado. Cuando digo introyectado, bueno, es un término que yo uso en mi profesión, pero bueno, lo tenemos ya asimilado, ya bien agarrado en nuestra mente, en nuestro cerebro, de tal manera que digo, si de verdad este fuera el final, ¿ya estoy listo? ¿Ya estoy agradecido por lo que he recibido y conforme con lo que Dios va a hacer conmigo y con mi familia y que después de esto no tenga yo ningún problema con lo que vaya a suceder? Es que, mis amados hermanos, es bien difícil uh, descansar en su voluntad, porque a veces su voluntad no es la nuestra. No sé si me estoy explicando. A veces nosotros pensamos que como yo quiero, como yo oro, es como Dios me va a contestar. Y Dios no contesta a nuestro modo. Claro, alguien dijo que Dios no concede a veces caprichos. Pues no concede caprichos a lo mejor, pero sí escucha la oración de sus hijos. Y si su petición está dentro de su voluntad, no nos va a causar daño en un futuro, mis amados hermanos, Dios nos contesta. Ha habido oraciones que Dios contesta y hay consecuencias terribles. Recuerda ese rey que le pidió, Señor, que era un rey bueno y le extendió 15 años más y la regó. ¿Recuerdan eso? Entonces a veces necesitamos poner un alto y decirle, Señor, no lo entiendo, yo no quisiera esto, pero hágase tu voluntad. Así nos enseñó a orar Jesús. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo se hace tu voluntad, también en la tierra. Pero no sé si a ustedes, pero a mí sí, a veces estoy orando y digo, Señor, en el nombre de Jesús, que y me detengo porque a veces yo quiero que se haga como a mí me gusta y me cuesta decir, Señor, en tu voluntad perfecta. Y yo digo, ay, Señor, no sé cómo orar. Y cuando digo no sé cómo orar, en realidad le estoy diciendo, no quiero orar tu voluntad, porque yo quiero que se haga así, que se vaya por de esta 3 metros derechito y luego le dé vuelta a la izquierda, pero no es así. Tengo que descansar y esperar en su voluntad. ¿Por qué? Dice, no es nuestra guerra, sino es la de Dios. Bueno, porque nosotros estamos luchando contra un mundo espiritual. No estamos peleando contra un país, contra una nación, contra un vecino. Estamos peleando en el ámbito espiritual. No podemos verlo, pero existe. Nosotros necesitamos confiar en Dios, que Él es quien nos da la fortaleza, que Él es el que pelea por nosotros como un gigante, ¿sí? También debemos confiar en nuestra posición de victoria en Jesús, que era lo que decíamos, la guerra ya está ganada. Nosotros solo necesitamos resistir, amén. Debemos confiar en nuestra posición en Cristo. En 1 de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ajá. ¿Bajo quién está el gobierno de este mundo? Gobernadores de las tinieblas. Ajá. Ellos son los que están. ¿Recuerdan cuando en el libro de Daniel dice la respuesta ya te la había dado Dios desde el momento? Dice, pero el rey de Persia no me dejaba pasar. No estaba hablando de una persona. No estaba hablando de alguien que le cerró el portón, que le cerró el paso o quizá ¿cómo se llama? La aduana, no. Estaba hablando de una potestad espiritual, estaba hablando del ámbito espiritual donde hay gobernadores que no permiten que sean libres. Hay lugares, mis amados hermanos, terribles. Fíjese, veámoslo, vayamos de lo mayor a lo menor en una familia. Cuando yo me casé y me fui a vivir a nuestra casa, a su casa, donde mi esposo había preparado nuestra casa, había una vecina que era muy amable conmigo y yo le decía a mi esposo, mira, ese señor es muy amable, que no sé qué, me dice, ten cuidado porque la señora
no es buena vecina. Dice, si te ven platicando con ella, no es buena vecina. Y yo dije, ¿por qué no es buena vecina? Y ya después me enteré que la señora se dedicaba al trabajo más antiguo de la historia. La señora, su mamá era una mujer retirada del trabajo más antiguo de la historia, quien a su vez su mamá también. ¿Y qué cree que pasó con la hijita que yo conocí cuando me casé, que tendría unos escasos 5 o 6 años? Llegó a los 14 y ¿en qué cree que se empezó a desempeñar su trabajo? En el mismo de la historia. Generación tras generación se iba repitiendo el mismo patrón. A veces decimos, ay, pero es que a esa familia siempre le pasa esto, le pasa al otro, le pasa aquello. Hay una compañera que su mamá murió de cáncer, su tía murió de cáncer, aún no sé cuántos primos ahorita les acaban de detectar cáncer y ella está abrumadísima porque dice, creo que sigo yo. No sé qué va a pasar porque ya toda la familia a su alrededor, ya todos están diagnosticados con esa enfermedad. ¿Se imaginan lo terrible que es? Ella no conoce de Cristo y le hemos hablado y le hemos compartido, pero no quiere nada con Cristo. Pero dices tú, cuando empieces a ver esto, ya no te quedas en lo natural. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes ver, y es ahí lo que veíamos en la lección pasada, el discernimiento. Pero existe algo, mis amados hermanos, en lo que tú y yo necesitamos estar bien posicionados, y es en quiénes somos en Cristo. Por eso en Él somos y nos movemos. Esto es bien importante, que estemos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia, no lo merecemos. No es que no hayamos hecho absolutamente algo tan malo que nos separara de Dios, simplemente por ser descendientes de Adán y Eva, somos pecadores. Hemos sido separados de nuestra comunión con el Padre. Ahora, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El adversario, el diablo, Satanás, Lucifer, estrella de la mañana, el vencido, ¿no? El como le quiera llamar. Él está en este mundo, él está gobernando, él tiene una chamba que hacer y no se le ha olvidado, pero mayor es el que está con nosotros. En 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Juan 16 dice así, os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero ¿qué dice? Confiemos porque Él ha vencido al mundo. Nuevamente, en este mundo terrenal nosotros tenemos un enemigo, estamos en guerra. Esa guerra, esa pelea ya fue ganada. Nosotros necesitamos tener paz. Es cierto que en nuestra carne, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, vamos a entrar en conflicto. Si hay necesidad, imposible decir, ay, no pasa nada, ya llegó el recibo de la luz, que quizá si no la pago para tal fecha la cortan, bueno, debo el agua, ya se me viene la renta o yo qué sé. Y empezamos y no podemos negar las adversidades, pero de tener una necesidad a perder la paz, hay mucho trecho y eso se llama Jesucristo. Él es la diferencia, porque yo sé que tiene cuidado de cada una de mis necesidades. El cómo lo manejo, el cómo me administro, eso depende de mí. El enemigo, mis amados hermanos, y sí o sí tiene que huir. Ajá. Levítico 26:7 dice, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. En lo natural, ¿vamos a usar una espada? No. ¿Cuál es nuestra espada espiritual? Amén. La palabra de Dios. ¿Sí? Ahora bien, dice, nuestro Señor es mayor que todos los dioses. Entendamos que cuando decimos dioses, hablamos de ídolos, porque no hay otro Dios. El único que quiso ser semejante a Dios fue desechado y está vencido. Y tiene una vigencia de que el día que Jesucristo venga y lo ate y lo eche al lago de fuego que fue diseñado para él y sus ángeles, ahí se le acaba el show, ¿ok? Salmo 135:5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor
que todos los dioses. El Señor estará por nosotros y Él estará con nosotros. Esto es importante, mis amados hermanos. Lo mismo, si el Espíritu de Dios dice es que verdaderamente mora en vosotros, hay una gran diferencia el que esté en el mundo y que esté conmigo. ¿Ok? Dice Deuteronomio 23, dice, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no teman, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra los enemigos para salvarnos. Dice, Él va con nosotros para pelear por nosotros. La diferencia, mis amados hermanos, en que aquí hace referencia a una pelea, una guerra natural, nosotros en lo espiritual ya somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque Él dijo, yo pongo mi vida porque tengo la autoridad de volverla a tomar. Nadie mató a Jesús, nadie lo llevó a la cruz porque se lo echaron a Pilato y luego se lo mandaron al Caifás y luego se lo regresó al otro y ahí lo traían declarando de aquí para allá. Jesucristo murió porque Él puso su vida por nosotros, porque Él tenía el poder de volverla, dice, a tomar. Por eso le dice, ¿y dónde está muerte tu aguijón? O sea, tú lo llevaste al sepulcro, pero no lo pudiste detener. Y lo maravilloso de esto, mis amados hermanos, es que cuando Jesús se levantó de los muertos, dejó su sudario ahí dobladito en la cabecera. Ahora, su poder actúa en nosotros, decíamos, amén, y nos fortalecemos en su poder. No significa, mis amados hermanos, que a los hijos de Dios nunca les va a pasar nada malo, nunca nos vamos a enfermar, nunca nadie nos va a ofender. Eso no es real, eso no existe. La palabra de Dios nos enseña que nos ha enviado como ovejitas en medio de lobos. O sea, cosas malas van a pasar porque estamos en un mundo caído, donde el gobernador es el de las tinieblas, donde su misión es robarnos, matarnos y destruirnos. Pero nosotros estamos en Cristo, nosotros debemos confiar sí o sí, día tras día, en nuestra posición en su perfecta autoridad. No es por nosotros, mis amados hermanos, es por amor a su nombre, es por su justicia, es por su gracia. Dice, habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Imagínense, así como yo me sentí en ese momento que le dije, ay, sí se te quitó, sí sanas, sí se te fue el dolor de cabeza. Yo me imagino a estos 70 cuando fueron de dos en dos por ahí predicando y volvieron y le decían, Señor, en tu nombre, echamos fuera demonios y sanan los enfermos. Dice, no se alegren de eso, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Imagínense qué maravilloso. Yo me imagino a estas personas diciéndole, ¡hala, Jesús, todo es verdad! Si oramos y creemos y nos movemos en ti, mantenemos nuestra comunión, vaya, esto funciona, así sucede, sí es real. Pero mis amados hermanos, no es suficiente. Nosotros debemos permanecer firmes y fieles y ser hallados fieles al Señor para cuando Él venga. Irreprensibles, dice la palabra. Dice, aquí os doy potestad, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El enemigo ya sabe quién es Jesús y el enemigo sabe quién eres tú. Y en el libro de Hechos 19:15 está el pasaje de los hijos de Seba. Esos muchachones que se atrevieron a ir a reprender demonios sin saber ni quién era Cristo ni nada. Ajá, y les dije, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y ¿ustedes quiénes son, no? Y dice que los mandó hasta medio vestidos, por no decir al revés, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, el poder y la autoridad tiene un doble propósito, destruir las tinieblas del enemigo y poner el orden, dice Dios, y poner el orden de Dios que lo reemplace. Mis amados, es siempre bien importante. Cuando usted y yo venimos al conocimiento de la verdad, nos empezamos a llenar de Cristo porque nos vació del mundo, nos sacó todo lo pecaminoso, quedamos limpiecitos y bien adornados como hijos de Dios, pero hay que llenarnos de Él. Es como la clásica caja, ¿no? La caja tiene su contenedor, todo, o sea, todo lo que
aprendimos, introyectamos de nuestros padres, de nuestros abuelitos, lo que aprendimos de los amigos, de los malos amigos, lo que aprendimos de la amiga, del buen consejo, del mal consejo, todo ahí revuelto. Viene Cristo, vacía y nos hace de nuevos. Entonces hay que llenarnos ahora de Él, de su palabra. Y esto tiene que romper con viejos paradigmas, con viejos patrones, y no podemos nosotros pasar por alto. Ay, es que sí, siempre he sido yo. Así éramos en otro tiempo, cuando andábamos en tinieblas, cuando no teníamos el entendimiento. Ahora, yo no puedo decir, ay, es que así hablo yo y usar la gritería como parte de mi vida. No, porque esa era mi vieja manera de vivir. Ahora en Cristo yo tengo el control. El pecado puede morar en mí, pero ya no me gobierna, porque ahora el que me gobierna es Cristo. Entonces yo no tengo pretexto. Yo no puedo decir que así soy y que no, porque el Señor hizo de nosotros una nueva criatura. Por eso dice, el que hacía tal pecado, ya no lo haga. El que hacía tal cosa, ya no lo haga. Ahora Cristo mora en nosotros. Dice, es una batalla de fe. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, y esa es nuestra fe. ¿Quién es nuestra fe? ¿O en quién está depositada nuestra fe? En Cristo. O sea, no está en un mantra, en repetir una palabra y sí, sí, porque yo creo y así va a suceder. No, necesitamos creer en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. La clase de fe de la que Jesús está hablando cuando se usa con autoridad es confrontativa. Recordemos, mis amados hermanos, siempre, si usted y yo creemos en Jesús, le buscamos, estamos orando, siempre sí o sí algo va a cambiar en nosotros, cada día. Y usted y yo no podemos ir y postrarnos a orar y levantarnos exactamente igual. No es posible, no es posible, porque una vez que estamos con el Padre, Él nos revela aquellas cosas de las que tenemos que despojarnos. Sí o sí, dice la palabra, despojaos del viejo hombre que está viciado a los rudimentos del mundo. Está viciado, entonces yo tengo que ser consciente de aquellas cosas que me apartan de mi comunión con Dios, y no puedo ir a la ligera pensando que ya soy cristiano y ya todo está bien. Yo tengo que mirar y ver qué es de lo que me tengo que despojar. A veces cosas tan simples y tan llanas como la gritería, como el chisme, como la murmuración, que parece que no es tan problemático, porque luego acá en lo privado, en lo secreto, acá bajito, ¿no? Donde no se nota mucho. Sin embargo, eso está haciendo mella en mi altar con Dios. Si yo no veo bien a alguien en la congregación, en mi familia, en mi contexto social, entre mis vecinos, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Si a mí me molesta que se me atraviesen cuando voy pasando, tengo que analizar mi relación con Dios. Si ya a mí me molesta que hagan alguna cosa en mi casa, que siempre lo han hecho, no sé, dejar la toalla sobre la cama o que los zapatos atravesados en el camino, y si me enojo y me sulfuro y se me potencializa el apellido a la NX potencia, tengo un problema. Tengo que analizar mi comunión con Dios, porque cuando el Espíritu es el que gobierna mi alma, es decir, mis emociones, mis sentimientos, no paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Entonces, sí se nota cuando andamos en nuestra carnita y cuando estamos en el Espíritu. No es una fe que espera pasivamente. La fe hace que usted y yo, en el nombre de Jesús, movamos montañas. ¿Cómo qué? Como tener la paz de esperar 30 días y luego ver que Dios ha hecho una obra sobrenatural. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso cuando a mí me dicen es que estoy enfermo y tengo esto, yo, Dios sana, no te preocupes. Dios puede con todo. Dios puede. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Aquí el punto es si yo voy a aceptar su voluntad, porque a veces la respuesta de Dios podría ser un rotundo no, o quedarse en silencio para que tú y yo sigamos creciendo, fortaleciéndonos, esperando, confiando en Él. Y sé que es difícil, es muy difícil, sí lo es,
La verdad de Dios me dice en Cristo que yo soy un hijo de Dios, que soy un miembro del cuerpo de Cristo, que soy uno de los santos de Dios, que tengo acceso directo al trono de la gracia. Ya no tengo que ir con el sacerdote, ni matar becerros, ni corretear palomitas, porque si no tengo dinero para un sacrificio. No, ya el sacrificio ya fue hecho, ya todo está pagado. Yo ya tengo acceso a la presencia de Dios. No, dice, soy libre de condenación. El diablo me acusaba, tú eras esto. Y miren, mis amados, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que se sienten a veces avergonzados y como atemorizados de que es que yo antes hacía esas cosas y si alguien se entera ya, ay, qué feo, porque yo antes hice eso. Pero eso fue tu vida pasada. Y ya ahora gloríate en el Señor, es decir, ay, sí, muy santa, ¿te acuerdas cuando hacías esto? Fíjate, de ahí me sacó el Señor. Gloria a Dios porque ya no lo hago. Gracias a Dios porque ya no participo de eso. Que eso que usa el diablo para señalarte y querer avergonzarte, que para ti sea motivo de sumo gozo y de victoria. Cambia la perspectiva cuando tú entiendes que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, hay gracia, hay misericordia, hay perdón, hay libertad. Pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos, dijimos, en una guerra espiritual, por lo tanto nos consideramos soldados. ¿Qué soldado no sufre en una guerra? Pues ninguno, aquel que no fue, nomás dijo que era, pero no fue. El que sí va a la guerra, el que sí pelea, sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nuestra lucha es constante. Dijimos resistir para que el diablo pueda huir, pero si yo tengo que resistir, no resisto. Irreprensible, Señor, hasta la venida de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.